Tayi piu te meo Wile ayi Bakian kami lume Wile ay kode Ay ketuake Jengki mengenam Pacam kita wile Suamuli ju Penye
dapat kau kayen piayu hei minyalu poye poye nieyu ei mi cafe ayi bun ren ma ye tain tin dapat kau kayen piayu hei minyalu poye.
Tiwakalola, tiwakalola, neitalonkoka nietakulen. Tiwakalola, neitalonkoka nietakulen. Kapikeima. 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 Yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun bici wilkiya yen kapura tuitati bici wilkiya yen suwaita kenal pun kepai mawun yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun Wilkie
Kiñena no tukarwurke kiñekathanmu choike yengula fatra. Wewi choike fi kiñe fatrakawi nen turke puche. Fatraye kanengu ilel kawon nen turke yengun. Petufem luyengun umauna luyengun akurke winka. Feikom wengen mange parkengun. Kaina regengen erke la fatrayem. Dicen que una vez el ñandú y el sapo compitieron para ganar una apuesta. En aquella oportunidad ganó el ñandú. La gente organizó una gran fiesta. Se armó una gran comida, tocaron instrumentos y justo en eso, cuando todos se durmieron, llegó un Winca y les robó todo. Además, se llevó de prisionero al sapo. Soy matupu ay tuyemu chuchi wane pulu kawan kusemu wewai makun kafil rutrawele lufao jitu luchiku senti la fatrawai fichoike fewula jitu kinya fatraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra jitu luchiku senti la fatra wai fichoike fewula jitu kinya fatraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra fei mutakuru mekanye kompe paingan kemekeye Pai la fatra kata ti choike lef mawi jitu luchiku senti la fatra wai fi choike fewula jitu kinya fatra kawi ningun kapuru ingun fewula kujiku senta ti la fatra jitu luchiku senti la fatra wai fi choike fewula jitu winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra Kiñerupa topantu kowurkei nguru yengu putrokin. Feingu kusterkeingu weungenguru welupiwetula iñiwilal chemkun. Feimu ilkui putrokin fei unnatukayu. Cuenta la gente que un día se encontraron en el camino el tábano y el zorro. Dicen que se desafiaron en una apuesta. El insecto le ganó al zorro, pero este no quiso entregar lo que había apostado, por lo cual el tábano enfureció, llenándolo de picaduras en todo su cuerpo.
Tukanyi wachukuke Kuthayueni Kinyewe makunu pifi Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Angkan mapu Mowitra pui nguru Hiyar pui kom tati Pun mule yelo mapu mu Munda manelu Kule pui nyi wewal Fei mulilen Tipati kulen nguru Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Pune pui Putrakin wewe tati Tati ngurupi watulay Nyewalal we makun Tati putrakin Rumeyat kuy feimu Kom ngutru munyi pueni Lepti pati nguru Unau tukangenmu Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Singurule kulei Katiputrakin punalewiti Kulei nurumeo Kinyeru pachi werkung erki pichi achawal. Tañi sencho ye faltu koeyu pichinran. Walo filke kuyin compañ turkeyu rupumu. Piñeke y lotu fe kuyin ka kewa fe kuyin. Mchay matan urkur keingun. Poluchi pichi achawal. Tatipu kuyin y trokon y pur keingun. Fi pena gumngei pichi achawalum. Dicen que una vez mandaron al pollito a dejar dinero a otra casa, pero en el camino se encontró con varios animales que lo quisieron acompañar, algunos agresivos y carnívoros. Al llegar, sus acompañantes se comieron todo y culparon al pollito. Working tu y calle fui que piguaramu pula fiel karuka mu feimo yitu trekai tirpumu perputinguru tingur pifi mu trekaya fuyu mai pi Feitula
trapial pifimut kaya fuyu mai pi tati piti alka peji wila urkuiti trapial feyal kuno ayu Tinawel pifimu kaya fuyu mai pi tati piti alka feiti wila urkuiti nawe feyal kuno ayu Titoro pifimu kaya fuyu mai pi tati piti alka feiti wila urkuiti toro feyal kuno ayu Tati piti alkawulpi tipi waran til menelu ayurka chawal nyamnayi kake achawal til menelu ayul elfunmu nyamnayi kake ufisa elu ayugal pona fikatiya meyi kai til men fei kechafi tipi Kuhinta fem fuing Menakeme jemu penagungnya kipuyem tati Winyo tuwelay tipitialka Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el pillán está enojado. ¿El pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos.
Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el villano. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi. Se reunieron con la machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La machi les dijo que el pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija Licarrayén era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la machi!
que el pavo muele. Nuna yine ya ponte. Mafula yuka sapia yunche. Usamen tumela ya yuanai. Mate el pavo muele. Tañi piu que me Bagian kami rumah tidak boleh Tangi piu kemeo Sempite rumah yen Rumah mulai jai Kim lai ngâm chung lệ chi lên tay chiu Man mê lô ye la yai ngâm chiu mu Mơ phèn nghe ye la yu e lu ta pun vi Mơ phèn nghe ye yu ta in chiu Ta yu piu ke meo Mui le ai Bagian kami
Putrapat o kaye no pepiayu Hey niña luyi poye Poye nieyu Hey mi café Allí un reina yeta intin Putrapat o kaye no pepiayu Hey niña luyi poye Selma kay tanyirukati piki Yeya selma kay tanyirukarume Boyen meu uray Kul meu narpay Lu meu la 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 Selma kay tanyirukati piki Yeya selma kay tanyirukarume Boyen meu uray Kul meu narpay Lu meu la 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 Iñenguru Trefay katupay Wente kunal pume Telunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru Epunguru Trefay katupay Wente kunal pume Pelunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru Kulanguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru Melinguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru Ketunguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru Kayunguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiyaku Datifu Mutrumenge kanguru
Tiwakalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Tiwakalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Capiqueima. 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 Tuitimawin Bici wilkiyayin kapura tuitati Bici wilkiyayin suwaita kenalpun Kupay mawun Yen matueyu Tripayantu Angkut tuitimawin Bici wilkiyayin kapura tuitati
Kiñenak no tukarwurkei kiñekuthenmu choike la fatra. Wewi choike fikiñefutrakawi nenturkei puche. Futraye kanengu ilel kawon nenturkeingun. Petufem luyengun umauna luyengun akurkei winka. Feikom weñen mangeparkeingun. Kaina regengerkei la fatrayem. Dicen que una vez el ñandú y el sapo compitieron para ganar una apuesta. En aquella oportunidad ganó el ñandú. La gente organizó una gran fiesta. Se armó una gran comida, tocaron instrumentos y justo en eso, cuando todos se durmieron, llegó un winca y les robó todo. Además, se llevó de prisionero al sapo. Soy matupu ay tuyemu chuchi wane pulo kawan kusemu wai makun kafil rutrale lufao jitulu chikusen tila patra wai fichoike fewula yitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila patra wai fichoike fewula yitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra hey mutakuru mekanye kompe paingan kumeke yewenem nunge paila patra katati choike lef mawi jitulu chikusen tila patra wai fichoike fewula yitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila patra wai fichoike fewula yitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra. Kiñerupa topantu kowurkei nguruyingu putrokin. Feingu kusterkeingu weungenguru welupiwetula iñiwilal chemkun. Feimu ilikui putrokin fei unnatukayu. Cuenta la gente que un día se encontraron en el camino el tábano y el zorro. Dicen que se desafiaron en una apuesta. El insecto le ganó al zorro, pero este no quiso entregar lo que había apostado, por lo cual el tábano enfureció, llenándolo de picaduras en todo su cuerpo.
chukuke Kuthayueni Kinyewe makunu pipi Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Angkan mapu Mowitra pui nguru Hiyar pui kom tati Pun mule yelo mapu mu Munda manelu Kule pui nyi wewal Fei mulilen Tipati kulen nguru Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Pune pui putrakin wewe tati Tati ngurupi watulay Nyewalal we makun Tati putrakin Rumeyat kuy feimu Kom ngutru munyi pueni Lepti paiti nguru Unau tukangenmu Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Singurule kulei katiputrakin punalewiti kulen ngurumeo Kiñeru pachi huerkun erki pichi achawal. Tañi sencho ye faltu kueyu pichinran. Walo filke kuyin compañ turkeyu rupumu. Kiñeke ilotu fe kuyin ka kewafe kuyin. Machay matan urkur keingun. Poluchi pichi achawal. Tatipu kuyin y trokon y pur keingun. Si pena gumngei pichi achawalum. Dicen que una vez mandaron al pollito a dejar dinero a otra casa, pero en el camino se encontró con varios animales que lo quisieron acompañar, algunos agresivos y carnívoros. Al llegar, sus acompañantes se comieron todo y culparon al pollito. Working tu y calle fui quine piguaranmu Ula fiel Karuka mu feimu yitu trekai Tirpumu perputinguru Tingur pifimu trekaya fuyu Mai pi Feitula urkui
titrapial pifi kaya for you. My be tati piti alka Pejila Orkuiti trapial Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tipumu Perpui tinawel pifimu Kaya fuyu My be Fejila Orkuiti nawe Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tirupumu Perpui Titoro pifimu Kaya fuyu My be Tati pital kawulpi tipilwaranmu Tilmenelu ayurka achawal Nyamnayika ke achawal Tilmenelu ayulelfunmu Nyamnayika ke ufisa Elu ayugal pona fikachilla Tilmeyika itilmen Feymike chafiti Kuhinta fem fuing Menakeme cengemu Penagumye Kifuyem tati Winyo tuwelay tipitialka Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el pillán está enojado. ¿El pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiken en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero
Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el villano. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la Machi. Se reunieron con la Machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La Machi les dijo que el pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La Machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija, Licarrayén, era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La Machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la Machi!
len ngoma yen maybe như naen ku witrat tuen jemurume tapi ayu ngoma wekel pa umule nana yin maybe yakonte mafulai yu kasatia yunche upamen tumela ya yuanai ngoma kewel pa umule Tanyi piu ke meo mule ai ni bagian kami rume mule ai toye Tanyi piu ke meo sentite rume yen Rumel mule que hay Kim lai ngâm chung le chi lên tay chiu Manelo ye la yai ngâm chiu mu Murfen nghe ye la yo eru ta pun vi Murfen nghe ye yu ta in chiu Ta yi piu ke meo Mule ai ni Bagian kami rume Mule ai poye Ai kutu akel
Putrapat ko kaye no fay piayu Hey minya luyi poye Poye nie yu Hey mi cafe Ayi wong ren ma ye tain tin Putrapat ko kaye no fay piayu Hey minya luyi poye Selma kay tanyirup katipit Yeya selma kay tanyirup karume Boyen meu uray Kul meu narpay Lu meu la 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 Selma kay tanyirup katipit Yeya selma kay tanyirup karume Boyen meu uray Kul meu narpay Lu meu la 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 Iñenguru Trefay katupay Wente kunal pume Pelunyiakun Datifu Mutrumenge kanguru Epunguru Trefay katupay Wente kunal pume Pelunyiakun Tatifu Mutrumenge kanguru Kulanguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiakun Tatifu Mutrumenge kanguru Melinguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiakun Tatifu Mutrumenge kanguru Kechunguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiakun Tatifu Mutrumenge kanguru Kayunguru Trefay katupay Wente kunal punmeu Pelunyiakun Tatifu Mutrumenge kanguru
Tiwakalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Tiwakalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Capiqueima. 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 Tuitimawin Bici wilkiyayin kapura tuitati Bici wilkiyayin suwaita kenalpun Kupay mawin yen matueyu Tripayantu angkut tuitimawin Bici wilkiyayin kapura tuitati
Kiñenak no tukarwurkei kiñekuthenmu choike la fatra. Wewi choike fikiñefutrakawi nenturkei puche. Futraye kanengu ilel kawon nenturkeingun. Petufem luyengun umauna luyengun akurkei winka. Feikom wengen mange parkeingun. Kaina regengen la fatrayem. Dicen que una vez el ñandú y el sapo compitieron para ganar una apuesta. En aquella oportunidad ganó el ñandú. La gente organizó una gran fiesta. Se armó una gran comida, tocaron instrumentos y justo en eso, cuando todos se durmieron, llegó un Winca y les robó todo. Además, se llevó de prisionero al sapo. Soy matupu ay tuyemu chuchi wane pulu kawan kusemu wai makun kafil rutranuele lufao jitulu chikusen tila fatra wai fichoike fewula yitui kinya fataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila fatra wai fichoike fewula yitui kinya fataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra mutakuru mekanye kompe paingan kumeke yewenem nunge paila fatra katati choike lef mawi jitulu chikusen tila fatra wai fichoike fewula yitui kinya fataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila fatra wai fichoike fewula yitui kinya fataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra. Kiñerupa topantu kowurkei nguruyengu putrokin. Feingu kusterkeingu weungenguru welupiwetula iñiwilal chemkun. Feimu ilkui putrokin fei unnatukayu. Cuenta la gente que un día se encontraron en el camino el tábano y el zorro. Dicen que se desafiaron en una apuesta. El insecto le ganó al zorro, pero este no quiso entregar lo que había apostado, por lo cual el tábano enfureció, llenándolo de picaduras en todo su cuerpo.
nyi wachukuke Kusayueni Kinyewe makumu pisi Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Angkan mapu Mowitra pui nguru Hiyar pui kom tati Pun mule yelo mapumu Munda manelu Kule pui nyi wewal Fei mulilen Tipati kulen ngurumu Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Pune pui Putrakin wewe tati Tati ngurupi watulay Nyewalal we makun Tati putrakin Rumeyas kuy feimu Kom ngutru munyi puani Lepti paiti nguru Unau tukanyanu Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Singurule kulay Katiputrakin punalewiti Kulay nurumeo Kinyeru pachi werkung erki pichi achawal. Tañi sencho ye faltu kueyu pichinran. Walo filke kuyin compañ turkeyu rupumu. Piñeke ilotu fe kuyin ka kewafe kuyin. Mechay matan urkurkeyngun. Poluchi pichi achawal. Tatipu kuyin y trokon y purkeyngun. Fi penagumngey pichi achawalum. Dicen que una vez mandaron al pollito a dejar dinero a otra casa, pero en el camino se encontró con varios animales que lo quisieron acompañar, algunos agresivos y carnívoros. Al llegar, sus acompañantes se comieron todo y culparon al pollito. Working tu y calle fui que pilguaranu Ula fiel Karuka mu fei mu yitu trekai Tirpumu perputinguru Tingur pifi mu trekaya fuyu Mai pi Feitula
Tipumu perpui titrapial pifimu kaya fuyu mai pi tati piti alka Pejila perpui titrapial Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tipumu perpui tinawel pifimu kaya fuyu mai pi tati piti alka Fejila urkui tinawel Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tirupumu perpui titoro pifimu kaya fuyu mai pi tati piti alka Fejila urkui titoro Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tati piti alkawulpi tipilwaranmu Tilmenelu ayurka achawal Nyamnayika ke achawal Tilmenelu ayul elfunmu Nyamnayika ke ufisa Elu ayugal pona fikachilla Tilmeyika tilmen Feymi ke chafi Tipiti alka Kujinta femfuing Menakeme jengenu penagumnge kipuyem tati Winyo tuwelay tipiti alka Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el pillán está enojado. ¿El pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis Viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos.
Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el villano. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi. Se reunieron con la machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La machi les dijo que el pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija Licarrayén era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la machi!
chim lai ngâm chung để chỉ lên tay chiêu man mê lô ye la yai ngân chiêu mu mơ phen nghe ye la yo elu ta pon vi mơ phen nghe ye yu ta in chiêu ta yu piu ke meo mui le ai Bagian kami rumah Tidak boleh Ai ketuakan Jumki mengenam Pajam kau oleh Kamu liyu Penye ayu Menarati pemain jadi Welue niki soyan mele aini Penye ayu Hati Ingin terkisule wayu Ani biu kemeo Ruk mele alu Pacam tu neni
dapat kaya no piayu hey minha lui poye poye ni yu hey mi cafe ayi bun rena ye tankin dapat kaya no piayu hey minha lui poye.
Tiwakalola, neitalonkoka nietakulen. Tiwakalola, neitalonkoka nietakulen. Kapikeima. 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 Yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun bici wilkiya yen kapura tuitati bici wilkiya yen suwaita kenal pun kepai mawun yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun Chiều mười lê pi chi quan mưa lên y
Kiñena no tukarwurkay kiñekuthanmu choykay ulafatra. Wewi choyke fikiñefutrakawi nenturkay puche. Futraye kanengu ilelkawun nenturkayngun. Petufem luyengun umauna luyengun akurkay winka. Feikom wengenman eparkayngun. Kaina regengen erkay la fatrayem. Dicen que una vez el ñandú y el sapo compitieron para ganar una apuesta. En aquella oportunidad ganó el ñandú. La gente organizó una gran fiesta. Se armó una gran comida, tocaron instrumentos y justo en eso, cuando todos se durmieron, llegó un winca y les robó todo. Además, se llevó de prisionero al sapo. Soy matupu ay tuyemu chuchi wane pulu kawan kusemu wai makun kafil rutrawele lufao jitu luchiku senti la patra wai fichoike fewula jitu ikinya petraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra jitu luchiku senti la fatra wai fichoike fewula jitu ikinya petraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra fei mutakuru mekanye kompe paingan kemekeye pai la patra kata ti choike lef mawi jitu luchiku senti la patra wai fi choike fewula jitu ikinya petraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta ti la patra jitu luchiku senti la patra wai fi choike fewula jitu petraka winingun kapuru ingun fewula kujiku senta la fatra. Kiñerupa topantu kowurkay nguruyingu putrokin. Feingu kusterkeingu weungenguru welupiwetula iñiwilal chemkun. Feimu ilkuy putrokin fei unnatukayu. Cuenta la gente que un día se encontraron en el camino el tábano y el zorro. Dicen que se desafiaron en una apuesta. El insecto le ganó al zorro, pero este no quiso entregar lo que había apostado, por lo cual el tábano enfureció, llenándolo de picaduras en todo su cuerpo.
phui nhi quay quay phải mưa ly lên chỉ bắt tôi cười lên ngư Kiñero pachi huercun erki pichi achawal. Tañi sencho ye faltu kueyu pichinran. Huelo filke kuyin compañ turkeyu rupumo. Piñeke y lotu fe kuyin ka kewafe kuyin. Machay matan urkur keingun. Pouluchi pichi achawal. Tatipu kuyin y trocon y pur keingun. Si pena gumngei pichi achawalum. Dicen que una vez mandaron al pollito a dejar dinero a otra casa, pero en el camino se encontró con varios animales que lo quisieron acompañar, algunos agresivos y carnívoros. Al llegar, sus acompañantes se comieron todo y culparon al pollito. Tingur pifi mo trekaya fuyu mai pi tati piti alka feitula urkaiti feyal kono ayu Ti trapial pifi mo kaya fuyu mai pi tati piti alka fejula urkuiti trapial feyal kono ayu tinawel pifi mo kaya fuyu.
Tito pifi mutre kaya fuyu mai pi tati piti arka Peiti wila ur kuiti koro Feyel kuno ayu Feyi pitwamu Tati pitel kawulpi pipiwaranmu Tilmenelu ayurka achawal Nyamnayi kake achawal Tilmenelu ayul elfunmu Nyamnayi kake ufisa Elu ayugal pona fikachiya Tilmeyi kai tilmen Fey mikechafi Tititi alka Kake kujinta femfuing Menakeme jengemu penagumnge kipuyem tati Winyo tuwelay tipiti alka Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos ir, nos puede hacer erupción. Entonces el pillán está enojado. ¿El pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de En mis mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el pillán. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi. Se reunieron con la machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La machi les dijo que el pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo.
Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija Licarrayén era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado. Entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los 3 loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la machi!
lai ngâm chung nhật chỉ lên tay chiêu manelo ye la yai ngâm chiêu mu Merfen nghe ye la yo elu ta pun vi Merfen nghe ye yu ta in chiêu ta như piu ke meo mule ai Bakian terkamilume Mulai poder Ai ketuakel Jumki mengenam Pacang tukau les Wamuli ju Penye ayu Tremonarati pamain chelti Welu eni kisangan mele aini Penye ayu Hati Ingin terkisule wayu Ani pion kemeo Ruf mele alu Weli Pacang toneni
Utrapat ko kaya no pay piayu ay mingalu yipoye Koye nieyu ay mi cafe ayi wong ren ma ye tain tin Utrapat ko kaya no pay piayu ay mingalu
Tihuacalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Tihuacalola, Neitaloncoca, Nietaculen. Capiqueima. 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 Yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun bici wilkiya yen kapura tuitati bici wilkiya yen suwaita kenal pun kepai mawun yen matueyu tripayantu angkut tuiti mawun
Kiñena no tukarwurkey kiñekuthenmu choykey en ulafatra. Wewi choyke fikiñefutrakawi nenturkey puche. Futraye kanengu ilelkawon nenturkeyngun. Petufem luyengun umauna luyengun akurkey winka. Feikom wengen mangeparkeyngun. Kaina regengen erkey la fatrayem. Dicen que una vez el ñandú y el sapo compitieron para ganar una apuesta. En aquella oportunidad ganó el ñandú. La gente organizó una gran fiesta. Se armó una gran comida, tocaron instrumentos y justo en eso, cuando todos se durmieron, llegó un winca y les robó todo. Además, se llevó de prisionero al sapo. Soy matupu ay tuyemu chuchi wane pulu kawan kusemu wai makun kafil rutrawele lufao jitulu chikusen tila patrawai fichoike fewula jitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila patrawai fichoike fewula jitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra mutakuru mekanye kompe painun kumekeye wenem nunge paila fatra katati choike lef mawi jitulu chikusen tila fatra wifi choike fewula jitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra jitulu chikusen tila fatra wifi choike fewula jitui kinya pataka winingun kapuru ingun fewula kujikusen tatila fatra. Kiñerupa topantu kowurkey nguruyengu putrokin. Feyungu kutherkeyngu weungenguru welupiwetula iñiwilal chemkun. Feymu ilkuy putrokin fey unatukayu. Cuenta la gente que un día se encontraron en el camino el tábano y el zorro. Dicen que se desafiaron en una apuesta. El insecto le ganó al zorro, pero este no quiso entregar lo que había apostado, por lo cual el tábano enfureció, llenándolo de picaduras en todo su cuerpo.
ayer fui con tati Pun mule yelo ma pumu Munda manelu Kule fui nyi wewal Fei muli len Tipati kulen ngurumu Singuru les kulei Kati putrakin punalewi Ti kulen ngurumeu Singuru les kulei Kati putrakin punalewi Ti kulen ngurumeu Pune pui putrakin wewe tati Tati ngurupi watulay Nyewalal we makun Tati putrakin Rumeyas kuy feimu Kom ngutru munyi puani Lepti pati nguru Unau tu kangenmu Singuru les kulei Kati putrakin punalewi Ti kulen ngurumeu Singuru les kulei Kati putrakin punalewi Ti kulen ngurumeu Kiñeru pachi werkun erki pichi achawal. Tañi sencho ye faltu kueyu pichinran. Walo filke kuyin compañ turkeyu rupumu. Piñeke y lotu fe kuyin ka kewafe kuyin. Machay matan urkurkeyngun. Poluchi pichi achawal. Tatipukuyin y trokon y purkeyngun. Si penagumngey pichi achawalun. Dicen que una vez mandaron al pollito a dejar dinero a otra casa, pero en el camino se encontró con varios animales que lo quisieron acompañar, algunos agresivos y carnívoros. Al llegar, sus acompañantes se comieron todo y culparon al pollito. Working tu kayene fui kinye pilwaranu Ula fiel karuka mu feimo yitu trekai Tirpumu perputinguru Tinguru pifimu trekaya fuyu Mai pi Feitula urkuitingu Feyal kuno ayu Feyipil pamu Tipumu perpuiti trapial Titrapial pifimu trikaya fuyu Mai pi Feitula urkuiti trapian Feyal kuno ayu Feyipil pamu
tinawel pifimul kay kaya fuyu may pi tati piti alka feiti wala urkuiti nawe feyel kuno eju feyi pilwamu tirupumo perpuiti titoro pifimu trekaya fuyu may pi tati pitel kawulpi tipiwaranmu tilmenelu ayurka achawal nyabnayika ke achawal tilmenelu ayulelfunmu nyabnayika ke ufisa elu ayugal pona fikatiya tilmeyika tilmen feimikechafi Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el pillán está enojado. ¿El pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el pillán. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi.
Se reunieron con la Machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La Machi les dijo que el pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La Machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija Licarrayén era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La Machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la Machi!
Tanyi